Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la semana número 21 del curso de geometría del ciclo anual virtual ADUNI 2020. Hoy estamos 28 de julio celebrando el bicentenario de nuestro querido Perú. 200 años desde aquel 28 de julio de 1821 en el que se dio el grito de libertad proclamándose la independencia de nuestro país. Hoy vamos a desarrollar el capítulo de relaciones métricas 1. Vamos a estudiar la utilidad que tiene el teorema de cuerdas, un teorema que se aplica solo a círculos, en el que se le han dado dos cuerdas, entre ellas hay un punto de intersección y se han formado segmentos proporcionales. También utilizaremos el teorema de la línea tangente, el teorema de las líneas secantes para poder resolver los ejercicios tipo admisión UNI San Marcos, universidades públicas peruanas de alto nivel académico en lo concerniente a sus exámenes de admisión. Empecemos con la práctica dirigida. Ejercicio número 1. Halle la longitud total del mástil del barco a vela si las sogas que lo sostienen forman un ángulo recto. Miren, aquí estamos observando que, bueno, estos cuerdas que sostienen al mástil, que es el palito en el que se sujeta la bandera, entonces forman un ángulo recto, ¿cierto? Y se sobreentiende que el mástil también va a formar un ángulo recto con el nivel del barco. Entonces, por acá tenemos la propiedad a emplear, ¿cierto? Si a mí me piden calcular la longitud total del mástil, me están pidiendo su altura. Y si nos basamos en la propiedad, bueno, la altura elevado al cuadrado equivale al producto de las proyecciones ortogonales de los catetos de nuestro triángulo rectángulo. Esto me da 4, esto es 5, 4 por 5, 20 metros. Y entiéndase por proyecciones ortogonales a estos segmentos. Este segmento también es proyección ortogonal. Es decir, acá tenemos un triángulo rectángulo, ¿sí? Vamos a ponerle vértices. AB y BC son los catetos del triángulo rectángulo. Si yo quiero obtener la proyección ortogonal del cateto AB, lo que se debe de hacer es, desde los vértices de dicho segmento, que en este caso es el cateto AB, lo que se tiene que hacer es trazar una perpendicular hacia el nivel de referencia, que en este caso sería la hipotenusa AC. Entonces aquí está justamente la línea perpendicular y es la altura, y que justo es esa longitud la que nos están pidiendo. Entonces, una vez que se trazan esa línea perpendicular desde el vértice B, se tiene que hacer lo propio desde el vértice A. Pero ocurre que el vértice A ya se encuentra contenido en la línea AC. Entonces ya no hay forma como trazar una perpendicular desde A hasta AC, porque ya está contenido. Así que estos segmentos que se están formando acá, sean AH y HC, se les llama proyecciones ortogonales. AH, por ejemplo, si esto fuese H, AH es la proyección ortogonal del cateto AB, mientras que HC es la proyección ortogonal del cateto BC. Eso en cuanto a proyecciones ortogonales. En concreto, cuando se obtienen proyecciones ortogonales, y ojo que solamente son proyecciones ortogonales que se han trazado a raíz de trazar la altura del vértice de 90 grados de nuestro triángulo rectángulo. O sea, no es que si yo trazo por acá mi altura, ¿no? Y ya puedo obtener proyecciones ortogonales en las que puedo aplicar esta fórmula. Se van a obtener proyecciones ortogonales, sí, pero estas fórmulas solo son aplicables para aquellas proyecciones ortogonales que se han obtenido luego de trazar la altura desde el vértice de 90 grados en nuestro triángulo rectángulo. Aclarado eso, continuamos con el ejercicio 2. Bueno, la respuesta ahí fue 20, ¿no? Ejercicio número 2. Un jardinero trazó dos líneas con polvo blanco sobre un parque circular. Si en la parte AB sembró rosas, entonces ubicamos AB. Ah, mira, esta partecita aquí sembró rosas. En la parte BD sembró margaritas. Ubicamos BD, esta parte amarilla, sembró margaritas. Y mira que mide 30 metros de esas margaritas. En la parte BE sembró tulipanes. Desde B hasta E, tulipanes.
Y en la parte BC, ubicamos BC, la parte azul, sembró claveles. ¿Cuántos metros de claveles sembró? O sea, me pide el valor de X. ¿Qué longitud es? ¿Cuántos metros? El teorema a emplear es el teorema de cuerdas. Así que vamos rápidamente. El teorema de cuerdas nos dice que cuando multipliquemos los segmentos, las longitudes en las que quedaron divididos los segmentos, se obtendrán cantidades iguales. Por ejemplo, el segmento que va desde A hasta C quedó dividido en dos segmentos pequeños de 40 y bueno, el otro que justo es lo que nos piden. Mientras que el segmento que va desde D hasta E ha quedado dividido en segmentos de longitudes 30 y 80. Bueno, 40ava 1, 40ava 2, por lo tanto X es 30. Entonces, la respuesta será, ha sembrado 30 metros de claveles este jardinero. Bien, ejercicio número 3. A ver, vamos a ver por aquí un poquito. Ahí está, 3. Según el gráfico, T y B son puntos de tangencia. AT es igual a lo que mide AB más 2. A AB le vamos a dar un valor, a ver, ¿qué valor le podemos asignar? Asignémosle un valor A. Ubicamos AB y le ponemos un valor A. De manera que AT mide lo que mide AB más 2. Es decir, sería A más 2. AT igual A más 2. Entonces, esto es A más 2. BC mide 5. DC mide 10. DC mide 10. Me pide calcular ED. O sea, me pide esta parte y recuerda que todo era 10, porque así lo dice, ¿no? DC es 10. En conclusión, desde E hasta C medirá 10 menos X porque todo es 10. Bueno, en las líneas en color, mira, desde el punto T, ya vamos a trazar, ubicarlo con otro color. Desde el punto T, que es un punto de tangencia, así lo dice el gráfico, hasta A, y desde A hasta C, puedo aplicar en la parte roja, escúchame, en la parte roja voy a aplicar el teorema de la tangente, ¿sí? Teorema de la tangente. Este teorema nos dice que la parte exterior, y con referencia a este círculo, por si acaso, al de la derecha, con referencia al círculo de la derecha, la parte exterior de nuestra tangente, que es A más 2, pero elevado al cuadrado, ¿no? Si nos guiamos por el teorema, equivale a la parte exterior de la línea secante por toda la longitud de la línea secante, ¿sí? En nuestro caso, la parte exterior es A y toda la longitud de la línea secante es A más 5. Si aquí desarrollamos, obtenemos A al cuadrado más el doble del primero por el segundo, más el segundo elevado al cuadrado, y aquí aplicamos la propiedad distributiva que nos dice que el elemento exterior se multiplica por todos los internos, ¿no? Nos quedaría A al cuadrado más 5 veces A. De manera que las A cuadrado se terminan neutralizando entre ellos y este 4A pasa al otro lado a restar, obteniendo que A es 4. Bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Ahora, con referencia al círculo de la izquierda y con esas líneas azules, ojo, al círculo de la izquierda, ¿sí? Vamos a trabajar en la parte azul y utilizaremos el teorema de las secantes. De las secantes, porque son dos secantes las que tenemos ahí. Bueno, este teorema nos dice que cuando multipliquemos las partes exteriores por la longitud, bueno, en cada una de las secantes, la longitud total, esas cantidades son iguales. Es decir, cuando multipliquemos 5 de la secante superior por la longitud total, y ojo que A vale 4, ¿cierto? Entonces aquí sería 4 más 5, la longitud total de la secante superior. Mientras que en el otro, la parte exterior es 10 menos X y todo sería 10. Si sumamos X con 10 menos X obtenemos 10, ¿sí?
Repito, la parte exterior es 10 menos x y hay que colocar un paréntesis por la longitud total que sería 10. Bueno, podemos sacar quinta, quinta y aquí obtenemos 2. Entonces nos queda 4 más 5 es 9 y aquí es 2 por 10 es 20 y 2 por menos 2x, ahí está. Este 2x pasa a positivo, el 9 pasa a restar al 20, con lo cual obtengo 11 y el 2 que estaba multiplicando la x, de una vez lo paso a dividir. La alternativa es 11 medios. Ejercicio 4. Del gráfico mostrado, el segmento MN mide 6. Entonces, ya nos dan esta longitud 16. AB mide 9. Ah, ya, observa. Te están diciendo que desde A hasta B, toda esta longitud mide, vamos a escribirlo aquí, mide 9. Halle la longitud MN. Entonces ubicamos a MN, HN, disculpen, X. Eso nos están pidiendo. Bueno, como aquí es 90, opuesto por el vértice, este ángulo también tendría que ser 90 grados, ¿no? Propuestos por el vértice. Se sobreentiende que aquí es un cuadradito, 90. Bien, ¿qué más? Podemos completar los ángulos y aquí nos estaría faltando 45 grados para que en este triángulo se completen los 180 grados, que es la suma total de los ángulos internos de un triángulo. Entonces, diríamos que si este segmento que va desde n hasta b midiese una variable m, un valor m, desde n hasta c también tendría que medir m. Claro, también tendría que, porque es un triángulo isósceles de 45 y 45. Además, si desde a hasta n yo le coloco un valor a o n para ir con, ¿no?, n, puedo aplicar este teorema, ¿cierto? Para el cálculo de la semicuerda. ¿Qué nos dice el teorema? A ver, veamos. Aplicamos el cálculo de la semicuerda. Nos dice que 6 al cuadrado es igual al producto de las proyecciones ortogonales m y n, ¿cierto? Es lo mismo, n con m o mn es lo mismo. Por otro lado, en este triangulito pequeño voy a aplicar una propiedad, ya, esta la vamos a llamar 1, ¿ya? ¿Ok? Me voy a adelantar un poquito a la propiedad que vamos a utilizar. Hay un teorema que nos dice lo siguiente, observa. Si tenemos un triángulo rectángulo, ¿no? Vamos a poner allí, bueno, un triángulo rectángulo, y a este se le traza la altura, ¿no?, una alturita, ¿ya? Ojo, este triángulo rectángulo tiene longitudes para sus catetos, ¿sí? Ojo que C es la longitud de la hipotenusa, ¿ya? Ahí está. Borramos este exceso, muy bien. Y nosotros queremos saber a cuánto equivale esta alturita h. El teorema para el cálculo de la altura nos dice que h va a ser igual al cociente entre la longitud, el producto de la longitud de los catetos, ¿no?, dividido por la longitud de la hipotenusa. Este es el teorema para el cálculo de la altura. Existe otra variante para calcular la altura, otra fórmula, otro método. Pero en este método, el que están viendo acá, es el que vamos a utilizar en el triángulo rectángulo. Ojo, que tiene que ser rectángulo. En el triángulo rectángulo A, N, B. Si aplicamos la fórmula anteriormente mencionada, obtendríamos que X va a ser igual al producto de la longitud de sus catetos, que son N y M, dividido entre la longitud de la hipotenusa, que es 9. Pero precisamente N por M yo ya lo conozco, y es 36, ¿no? Porque 6 al cuadrado es 36. Entonces nos quedaría 36 entre 9
X es igual a 4. 5. Halle el perímetro de la región cuadrada ABCD, tal que, y nos dan esta expresión. Bien, vamos a hacer lo siguiente. A BM le vamos a dar un valor X y a BN le damos un valor Y. Entonces, BM le hemos puesto X y BN Y. Ah, ya, pero... entonces vamos a hacer lo siguiente. A MN le ponemos Y de tal manera que BN sería X más Y, ¿sí? Desde B hasta N, X más Y. Muy bien. Entonces, esta expresión se convierte en lo siguiente, ¿no? Un cuarto, aquí lo voy a poner, mira, un cuarto. Pero voy a hacerlo más derecho. Ahí está, utilizamos esta herramienta. Ahí está. Observa. Voy a escribir primero un cuarto. Ahora voy a escribir esta parte, ¿no? Porque así como está, me causa confusión. Entonces escribo 1 sobre x al cuadrado. Y esta parte es 1 sobre x más y todo al cuadrado. Ya hay que tener presente que esto es la información que nos da. Yo ya me adelanté un poquito con la fórmula con la que yo le encuentro parecido. Y esta es la segunda variante de la que te hablé en el ejercicio anterior, que habían dos, hasta tres formas, cómo calcular la altura. Bueno, esta es la segunda forma, cómo calcular la altura conociendo la longitud de los catetos de un triángulo rectángulo. Ojo que la altura que parte del vértice de 90 grados. Solamente para ese tipo de triángulo que son rectángulos y alturas que parten del vértice de 90 grados. Se cumple esta propiedad. Bueno, ahí lo que nos estaría faltando, ya necesito una ecuación que me relacione toda esta longitud, que es precisamente lo que me dan acá, ¿no? X más Y, mira, ven, es justamente eso, X más Y. Entonces, si esto es la parte de acá, BM solamente mide X. Entonces yo tengo dos opciones, o trazo BM para acá y que esto mida M, o lo otro es que esto sea lo que mide, disculpen, lo que mide acá X, y esto sería la otra opción que tendría que medir X, pero habría que demostrarlo. Bueno, vamos a avanzar un poquito y la forma más práctica es para acá, y ahorita lo vamos a demostrar. Necesitamos darle la forma de un triángulo rectángulo, porque recuerden que esta fórmula solo se aplica para triángulos rectángulos, ¿no? Entonces aquí hemos hecho un triángulo rectángulo nosotros. Yo lo estoy haciendo, ese triángulo rectángulo. Ya, yo lo estoy haciendo. ¿Qué más? Como es un cuadrado, la parte ABCD, se supone que este lado mide lo mismo que el de acá, que AD, y bueno, que CD, ¿cierto? Mide lo mismo. Así que vamos a ver lo siguiente. A este ángulo yo le voy a poner un valor alfa. Entonces, este angulito tendría que ser 90 grados menos alfa. Y se supone que en un cuadrado los ángulos son de 90 grados. Como ya tengo 90 menos alfa, aquí me estaría faltando alfa para que la suma total nos dé 90 grados, que es la medida del ángulo interior de un cuadrado. En este triángulo se sobreentiende que si acá adentro es 90, el ángulo exterior del cuadrado también es 90, ¿cierto? Y por lo tanto, en C, por cierto, en C también va a ser 90. Y por ahí ya aparece una congruencia, si nos fijamos. Claro, tengo el mismo ángulo. Voy a sacarle el cuadrado mejor para los triangulitos para que nos demos cuenta. Miren, nos estamos refiriendo a estas imágenes. Concéntrense, ahí está. Y este de acá también. ¿Sí? Ahí está. ¿Sí? Me refiero a los vértices P, B, A. Y en el otro es vértice B, C, N. Ojo, que BC tiene una longitud representada por punto negro, ¿sí? Que es esta.
mientras que en el otro triángulo BA es la que mide punto negro. Pero además de eso, el ángulo B mide alfa para ambos triángulos. Entonces, hay un caso de congruencia que es ángulo, lado, ángulo. Repito, ángulo, lado, ángulo. ¿Sí? Como se repite eso, diremos que los triángulos son congruentes. Y recuerden que el término congruente significa que son idénticos. Encontrar dos triángulos congruentes es encontrar dos triángulos idénticos. Tienen las mismas medidas de ángulos interiores, exteriores y la misma longitud de lados. Así que lo que se le oponga al ángulo alfa en el triángulo de la derecha tendrá que oponérsele al del triángulo de la izquierda. Lo que se le oponga a 90 en el de la derecha tendrá que oponérsele la misma longitud en el de la izquierda. Y así con cada uno de los ángulos. Así que observemos en este triángulo. ¿Ya? Recuerden que BN mide X, porque si nos lo dan. Ya les decía, si a 90 se le está oponiendo X, ¿sí? En el otro ya te había dicho que tiene que oponérsele lo mismo. Así que encontramos que PB va a medir X. Porque son triángulos congruentes. Entonces, ya está. ¿Te acuerdas que te dije que necesitábamos este X? Ya, pues de esa manera hemos demostrado que esto mide X. Si no te recuerdas, bueno, regresas al video y ahí yo te explicaba. Ya tenemos esta longitud que es X más Y, que es esto. ¿Sí o no? Yo necesito otra que sea X. Y este tiene que ser X, te decía, pero hay que demostrarlo. Y bueno, ya lo acabamos de demostrar por congruencia, luego de trazar un triángulo rectángulo desde el vértice B. ¿Sí? Hemos completado. Listo. Ahora sí, si nosotros aplicamos el teorema de la altura en nuestro ejercicio, eh, a nosotros nos piden el perímetro, por si acaso. El perímetro del cuadrado es lo que nos están pidiendo. Entonces, para hallar el perímetro, yo necesito conocer el lado de mi triángulo. Pero yo le voy a poner H, ¿ya? Este puntito negro mide H, esto es H, H y H, ¿no? Yo necesito H. Bien, entonces, si aplicamos el teorema, ¿sí? En el triángulo que voy a poner en color rojo, mira, en este triangulito rojo, vamos a aplicar el teorema que está en la parte derecha superior en un rectángulo amarillo. Ya, en este triangulito rectángulo rojo vamos a aplicar el teorema. A ver, si aplicamos el teorema 1 sobre h al cuadrado es igual a 1 sobre a al cuadrado, pero a es la longitud de un cateto, que en este caso sería x, más 1 sobre la longitud del otro cateto, que en este caso sería, ahí viene la suma, x más y, pero al cuadrado, ¿cierto? Ahora, esta expresión es la que nosotros tenemos aquí. Es idéntica. Lo que tendríamos que hacer simplemente es, por analogía, igualar 1 sobre h al cuadrado, donde h equivaldría a 2. 1 sobre h al cuadrado igual a un cuarto, h es 2. Ejercicio de la 1 de la práctica domiciliaria. Bueno, Ana, luego de haber tejido un posaplatos de 26 centímetros de diámetro, ¿ya? Tiene 26 de diámetro. Deja el crochet encima del posaplatos como muestra el gráfico. Calcule la longitud del crochet. Este es el crochet. Si AB representa el diámetro. Ah, ya, mira, este es el diámetro. AB es el diámetro. Y el diámetro nos dicen que es de 26 centímetros. Si es de 26 centímetros, esto mide 2, tal como lo dice aquí. ¿Sí? Mide 2. Entonces, si yo necesito la longitud del crochet, ya tengo 6, solamente me faltaría esta parte. Aplicamos el teorema de cuerdas. Nos dice que el producto
de las longitudes de los segmentos en los que queda dividida nuestra cuerda, nuestras cuerdas son iguales. Entonces este es sexta, este me queda 4, 4 por 2 es 8. X es quien mide 8, pero a nosotros no nos piden X, a nosotros nos piden la longitud del crochet. Y la longitud del crochet es lo que mide X más 6. Es decir, 8 más 6, 14 centímetros. Alternativa C. 2. Héctor corta el pasto de una cancha de fútbol, pero en su primera pasada se da cuenta que deja una marca. O sea, esta es la marquita. Calcule la longitud de la marca si el radio de la circunferencia del centro del campo es de 10 metros. Nos dan el radio es de 10 metros. Chicos, este es el radio, ¿no? Es aquella semicuerda que parta del centro y llega a un punto del círculo. Eso es el radio. Si todo eso mide 10 y ya voy 4, esta parte sería 6. Y ojo, que de aquí para arriba también tendría que ser 10. Porque así nos dicen, el radio mide 10. Entonces podemos aplicar el teorema para el cálculo de la semicuerda. Como a nosotros nos piden calcular la longitud de la marca, ¿cierto? Nos piden esto. Entonces esa parte le vamos a poner, es esto, miren chicos, esto es lo que nos piden. Le ponemos h. Entonces, por el teorema diremos que h al cuadrado es igual al producto de los dos segmentos en los que quedó dividido el diámetro, que son 16 y 4. Esto es raíz cuadrada es 4, raíz cuadrada es 2, 4 por 2 es 8. Por lo tanto, 8 metros es la longitud de la marca. 3. Calcule la altura total de la antena si el producto de las longitudes de los cables es 300 metros cuadrados. El ángulo determinado entre ellos es recto. Ojo, entre este cable, ya, vamos a ponerlo allí, y este cable de acá, hay un ángulo de 90 grados. Es un ángulo recto, nos lo dice el ejercicio. Es recto. Y nos están pidiendo calcular, bueno, ¿qué dato tenemos? Si esto mide A y esto mide B, yo conozco el producto de estas longitudes de los cables. Aquí lo dice, el producto de la longitud de los cables es 300 metros. Bien. Como yo ya conozco ese producto, yo puedo calcular esta alturita, ¿no? De aquí hasta acá. ¿Sí? Se supone que esta columna tiene que ser perpendicular al piso, si no se cae, ¿no? Siempre las columnas son perpendiculares. Y eso le vamos a poner un valor h. Calculemos h con el teorema de la altura. Esta es la tercera forma, o creo que es la primera que les mencioné, ¿cierto? Fue la primera. ¿Cómo podemos calcular nuestra altura? Sería el producto de la longitud de los cables entre 25. Pero chicos, nosotros ya conocemos A por B y es 300 metros. Nos lo dicen. Entonces lo dividimos entre 25 y con lo cual obtenemos que h es 30 entre 25 es 1, me sobran 5, 50 entre 25 es 2. H es 12 metros. Calcule la altura total de la antena. Bueno, tendríamos que a h sumarle 2.5 para calcular la altura total. A los 12 metros hay que sumarle los 2.5 metros, es decir, la altura total. Uy, miren cómo estoy escribiendo acá incómodo porque hay una pared que no me deja escribir bien. 14.5 metros. Muy bien. Ah, alternativa D. 4. En el gráfico A, B y C son puntos de tangencia. AH mide 3. HB mide 2. Bien, estamos saliendo en vivo. CH es lo que me piden calcular. Chicos, hay un teorema que nos dice que desde los puntos de tangencia de dos circunferencias que ya son tangentes, por ejemplo aquí estas dos circunferencias son tangentes en el punto C, el ángulo de unión de estos dos puntos de tangencia para cada circunferencia es de 90 grados. Este angulito es 90 grados cuando tienes dos circunferencias tangentes entre ellas y
ellas son tangentes a la misma línea, tienen una línea tangente en común. Cuando unimos esos puntos de tangencia, esos tres puntos de tangencia, el ángulo de intersección es de 90 grados. Nos piden X. Bueno, no era el teorema de cuerdas entonces el que tendríamos que aplicar aquí, sino que el teorema que vamos a aplicar en realidad es este. Este es el teorema que tenemos que aplicar. A ver, me parece. A ver, vamos a verlo. No, hay un teorema mejor aún, que es este. Este es el teorema que tenemos que aplicar. Observa. Este no. ¿Sí? Tenemos que aplicar este. Este teorema. Listo. Nos dice que x al cuadrado es igual al producto de 3 por 2, que son las longitudes de las proyecciones ortogonales. Alternativa C. 5. Calcule la longitud de la escalera del tobogán si el ángulo determinado por la escalera y el tobogán es recto. El ángulo determinado por la escalera y el tobogán es recto. Bien, entonces aquí tengo mi escalera. A ver, ¿cómo lo...? Se supone que esta línea, chicos, esta línea mide lo mismo que la de acá, ¿no? Y se supone que aquí se une esta bicolumna con la escalerita, ¿no? Voy a hacer énfasis en eso porque en el gráfico ahí como está con el niñito y todo no se va a poder entender, entonces mejor lo voy a trasladar aquí, ¿no? Se supone que esta es la escalera que se une con el tobogán y forma un ángulo de 90 grados. Y la viga también se une en ese punto de intersección. Ahora sí te das cuenta qué es lo que se va a aplicar. Porque te piden calcular la longitud de la escalera. Te pide calcular la longitud de la escalera. Y la escalera es esta. Bueno, ya me di cuenta que este teorema no es el que se va a aplicar. Aunque podemos aplicarlo, ¿eh? Primero calcularíamos esta longitud con estas dos proyecciones ortogonales. Y por Pitágoras calcularíamos X. Esa es una forma de cómo podríamos calcularlo. Pero existe una directa. ¿Ya? Así que esa es la que te voy a explicar. Y es la siguiente. Nos dice el teorema. El teorema se llama teorema del cálculo del cateto. Nos dice lo siguiente. Si tú tienes un triángulo rectángulo al que desde el vértice de 90 grados le has trazado una altura que llega obviamente a la hipotenusa, y tú conoces la longitud, bueno, quieres conocer la longitud del cateto a partir de las longitudes de las proyecciones ortogonales, bueno, te repito, el teorema se llama teorema del cálculo del cateto, ¿sí? Para el cálculo del cateto. Nos dice que la longitud del cateto elevado al cuadrado es igual a su proyección ortogonal. Ojo que M es la proyección ortogonal y se llama así porque desde el vértice 90 grados se trazó una perpendicular hacia la hipotenusa. Desde este vértice lo mismo, pero bueno, como ya está sobre la línea no se ve la perpendicularidad. Multiplicado por la longitud de toda la hipotenusa. Entonces si aplicamos este teorema acá, lo que vamos a obtener es que x al cuadrado es igual a 2 por la suma de 2 con 6. Esto es 8 por 2, 16 y x valdría 4. 4 metros. Ya, no te olvides que esto también es un teorema, que más adelante ya he visto por ahí, estoy chequeando, nuevamente lo vamos a utilizar, ¿sí? Teorema del cálculo del cateto. Y así puedes calcular el cateto que está acá también, ¿no? Aplicando lo mismo. La proyección ortogonal sería n multiplicado por n más n, ¿no? Lo mismo, sino que para el otro cateto. Víctor se encuentra a 120 metros de un cohete. Me dan la longitud desde el cohete hasta donde está Víctor. Ya, esa longitud es de 120 metros. La parte visual al extremo superior de él recorre un total de 130 metros. A ver, voy a leerlo otra vez. Víctor se encuentra a 120 metros de un cohete. La parte visual al extremo superior de él, del cohete o de... Bueno, quiero asumir que es de Víctor. Y está mirando la parte superior del cohete, supongo. Porque si sería del cohete mirando a Víctor sería inferior, ¿no?
Dice que recorre un total de 130 metros. ¿Cuál es la altura total del cohete si Víctor mide 1,80 m? Ah, ya tengo la altura de Víctor. Entonces me conviene hacer lo siguiente, ¿no? Aquí trazar una perpendicular porque esta es la altura de Víctor, que es la misma que está acá, porque es un paralelogramo lo que se ha dibujado ahí. Él mide 1,80 m. Obviamente estos 120 metros también se repiten arriba, ¿no? Porque como les digo, los lados paralelos en un paralelogramo miden lo mismo. Por eso que si Víctor medía 1,80 m, su paralelo opuesto mide lo mismo, 1,80 m, porque la figura que hay aquí es un paralelogramo, ¿no? Cuando se une estos dos segmentos o puntos. Acá puedo aplicar Pitágoras para calcular este lado y luego lo sumo al 1,80 m y calcularé así la altura total de nuestro cohete. A ver, puedo, para hacer el cálculo elimino un 0 con un 0, 12, 13, es un notable conocido que es 5, ¿cierto? 5, 12, 13. Pero como le eliminé un 0, acá tendría que ser 50 metros. Por lo tanto, eh, bueno, la altura del cohete, ¿cómo se escribe cohete, chicos? Así, con H, cohete es de 51,8 metros. Por ahí alguien tiene una duda, ¿cómo sale ese 50? Bueno, hay un triángulo conocido, chicos, eso lo que les quedaría a ustedes es estudiar en casita. O recordarlo, ¿no? Recuerden, acá es 5 y esto es 12 cuando la hipotenusa es 13. ¿Ya? Triángulos rectángulos notables, ¿sí? Entonces hay que recordar esto para poder entender el desarrollo del ejercicio. Ahí está, no te olvides. Listo. 7. Según el gráfico, T es punto de tangencia. AB es igual a 3 veces BC. Ah, ya mira, AB ya me lo dan, mide 9. Entonces voy a ubicar a AB y esto mide 9. Y bueno, tercia con tercia, aquí me queda 3, acá me queda 1. BC mide 3. BC mide 3. El radio mide 8. Bueno, el radio, ya todos sabemos que siempre forma un ángulo de 90 grados en el punto de tangencia. Y yo sé que T es tangente porque aquí lo dice. ¿Sí? Y ese radio mide 8. Calcule el valor de X. Bueno, primero voy a calcular TC. TC y la longitud 8 me va a decir qué tipo de triángulo es este. De repente es un notable de 30 a 60, de 45, de 53 a 37, de 74 a 16, yo qué sé. Así que calculemos TC para ver qué obtenemos aplicando el teorema de la línea tangente. ¿Qué nos dice el teorema de la línea tangente? Que TC al cuadrado equivale a la parte exterior de la línea secante AC por la longitud total de AC, que sería 9 más 3. ¿Sí? Por lo tanto, TC, si sacamos raíz cuadrada, a ver, esto me da 12. Y aquí tengo 9. Esto es 4 por 3. Este es muy bien. Entonces aquí nos quedaría, mejor lo hago así. 12 es 4 por 3, no se olviden. Sacamos raíz cuadrada. TC sería 3, esto es 2. 6 raíz cuadrada. 4 por 3, 6 raíz cuadrada de 3, ¿verdad? Porque aquí le saqué el 2 y acá... Sí, está bien. Entonces esto es 6 raíz cuadrada de 3. ¿Sí? Uy, disculpen, yo estoy equivocado. Aquí hubo un lapsus. Porque la fórmula no nos dice que ya tiene que ir al cuadrado, pues. No nos dice que ya tiene que ir al cuadrado, chicos. Aquí solamente es 3. Y 3 por 2 es 36 y la raíz de 36 es 6. Disculpen, entonces simplemente nos quedaría 6. Y ahora sí, este triangulito que estoy poniendo en rojo es un triángulo notable conocido. Cateto 6 y 8, ángulo de 90, quiere decir que este ángulo X mide 53 grados, porque es el triángulo 3, 4, 5. Gracias. 8. En una pista circular cuyo borde
tiene la forma de dos circunferencias, pero son concéntricas. Ojo, son circunferencias concéntricas, quiere decir que tienen el mismo centro. Y voy a tratar de, a ver, voy a sacarlo por aquí. A ver, vemos esto. Ya, veamos, voy a sacar una forma por aquí. Vamos a agregar un círculo. Acá está. Son circunferencias concéntricas, ¿ya? Aquí va una. ¿Cuántas dice? Son dos, ¿no? Acá está, miren, son dos circunferencias concéntricas. Entonces, aquí está la otra. A ver, más o menos ahí estará el centro, chicos. Sí, sí, ¿no? Ya, ahí está. Casi perfecto me quedó. Casi. Bien. Ya. Nos dice lo siguiente. En la pista circular cuyo borde tiene la forma de dos circunferencias concéntricas, están corriendo 5 atletas. A, B, C, D y E. Los atletas A y B y C se encuentran en línea recta. Ojo, A, B y C. Ah, ya. Este señor con este. Esto está en línea recta. E igual que los ADE, también se encuentran en línea recta ADE. Ya, yo veo que son secantes, ¿verdad? Me parece que son secantes a la circunferencia interior. Si la distancia de A a D es 40 metros, 40, D a E 60, A B 50, D a E 60. Ah, ya está acá el 60, disculpe. Ya, ¿cuál es la longitud entre B y C? Allá desde aquí hasta acá. Ojo que solo nos están pidiendo esta parte. ¿Ya? Esa parte azul. B y C. Bueno, hay una propiedad que se cumple cuando nosotros tenemos una corona circular. Y recuerden que la corona circular se forma a partir de circunferencias concéntricas. ¿Sí? La corona circular se forma a partir de circunferencias concéntricas. La propiedad nos dice que estas longitudes van a medir lo mismo. ¿Sí? Ojo, eso se cumple cuando son circunferencias concéntricas. Y como ya te lo dije, las circunferencias concéntricas forman la llamada corona circular. ¿Sí? Entonces, estas dos circunferencias, la superior y la inferior, son circunferencias concéntricas y han formado la corona circular. La corona circular es esto. No es todo, es solamente el área entre las dos circunferencias. Ojo que lo de adentro no, solo esta parte que es sombreado, solo eso se le llama corona circular. Ya, no se vayan a olvidar. Eso es la corona circular. Con esa explicación, como esto mide 50, acá arriba también tendría que ser 50 porque nos dicen que son concéntricas. Y yo necesito desde este punto P, que lo voy a llamar, bueno, lo llamaré P, PB necesito. Le pongo X, porque cuando sepa cuánto mide X, le sumo los 50 y habré calculado lo que me están pidiendo. Para ello vamos a utilizar el teorema de las líneas secantes. ¿Y qué nos dice el teorema de las líneas secantes? Bueno, recordemos un poco. A ver, ¿dónde está el teorema de las líneas secantes? Ya regresé y no te encontramos. Bueno, hagámoslo directo. Disculpen. Ya, hagámoslo directo. Pues, ¿qué nos dice el teorema de las líneas secantes? Nos dice que cuando multipliquemos la parte exterior por toda la longitud, sería aquí donde tengo que trabajar, ¿no? Toda la parte exterior por toda la longitud, parte exterior por toda la longitud y ahí calcularé X, ¿sí? Veamos, la parte exterior es 40 por toda la longitud, que es 40 más 60, que es la línea secante, ¿cierto? En la siguiente, en la roja, aplico lo mismo. La longitud exterior es 50, que multiplica toda la secante, ¿sí? La secante, pero de la circunferencia pequeña, ¿no? Sería 50
más x toda la longitud. Bien, esto nos da 100, aquí saco 50ava, aquí me queda 2 y aquí me queda 1. Listo. 2 por 40 es 80. Este 50 pasa a restar al 80 y x valdría 30. Pero a nosotros no nos piden el valor de x, nos piden la longitud BC. Y esto es x más 50. Por lo tanto, BC valdría 80 metros. 9. Del gráfico mostrado, 6 veces AM es igual a... Ya, bueno, veo que todas están multiplicando por un número. Y el número, el mínimo común múltiplo de esos números es 12. Cada vez que tengamos este tipo de expresiones, lo aconsejable es primero sacar el mínimo común múltiplo de los números, que en este caso son 6, 3 y 4. ¿Y cómo se saca el mínimo común múltiplo? Bueno, el mínimo común múltiplo es el múltiplo común más pequeñito de los números, ¿cierto? Vamos a suponer que el múltiplo para 6, 3 y 4 son 12, 24, 28, en fin, ¿no? Suponiendo. De todos ellos, el más pequeñito, ¿cuál es? 12. Ya, ese es el mínimo común múltiplo. El múltiplo de los tres números, pero el más pequeñito. Y eso lo podemos calcular sacando la clásica mitad, ¿sí? Tercia. Ojo que aquí puedo volver a sacar mitad, ¿cierto? Siempre llegando hasta 1, ¿verdad? Siempre se llega hasta 1. Por lo tanto, el producto de estos tres números me dará el mínimo común múltiplo y es 12 en este caso, ¿ya? El múltiplo más pequeñito de esos números es 12. Y ustedes dirán, ¿cómo es eso? Claro, mira, te lo voy a explicar por aquí. ¿Qué significa mínimo común múltiplo? Mira, acá tienes el 6. Aquí tienes el 3, ¿ya? Y acá tienes el 4. Tú para sacar los múltiplos tienes que multiplicar por 1, por 2, por 3, etcétera. Es decir, por ejemplo, si multiplicas 6 por 1 te da 6, 3 por 1 te da 3, 4 por 1 te da 4. Ahora multiplica por 2, 6 por 2, 12, 3 por 2, 6, 4 por 2 es 8. Ahora multiplica por 3, 3 por 6 es 18, 3 por 3 es 9 y 4 por 3 es 12. Bueno, así tendrías que multiplicar por 4. Si multiplicas por 4 te quedaría 6 por 4 es 24, 3 por 4 es 12 y 4 por 4. Y así tienes que multiplicar por 5, por 6, por 7, por 8, en fin. Y es una cantidad infinita. Uf, nunca terminas de multiplicar. Pero tú solo quieres el mínimo. Tú solo quieres el mínimo, el más pequeñito, el común. Ojo, tú quieres el común más pequeñito de todos estos múltiplos. A ver, ¿cuál es el que se ha repetido en todos ellos? El 6 solo se repite en esos dos, ¿no? El 12 está aquí, aquí también y acá también. Uy, hasta ahora el más pequeñito común es 12. Y tú, si usted sigue multiplicando por 5, por 6, por 7, por 8, no vas a encontrar un número común más pequeñito que el 12. El 12, por lo tanto, es el mínimo común múltiplo. Obviamente, si te pones a hacer esto en tu examen de admisión, se te va a acabar las 2 horas y no vas a poder responder las preguntas. Solo en este ejercicio te vas a demorar medio examen. Entonces, esta es la forma más práctica como calcularlo, es 12. Explicado esa parte, volvemos a nuestro ejercicio. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es a todo dividirlo entre el mínimo común múltiplo, que en nuestro caso ha sido 12, 12 y 12. Entonces sacamos sexta, sexta, tercia, tercia, cuarta, cuarta. Y nos está, obviamente sexta arriba me estaría quedando 1. Bueno, el 1 lo olvido. Sexta arriba 1, sexto aquí me queda 2, tercia arriba 1, abajo me queda 4, cuarta arriba 1, acá me queda 3. ¿Sí? En otras palabras nos está quedando lo siguiente.
Muy bien. Nos está quedando lo siguiente. AM sobre 2 equivale a la longitud MN partido por 4 a la longitud BN partido por 3. Y recién cuando tengo esta forma se aconseja a igualar a una constante K. De manera que cuando despejemos, ¿sí? Se despeja, llegamos a la siguiente conclusión, que AM mide 2 veces K y MN mide 4 veces, despejen pues, y BN mide 3 veces K. Vamos a nuestro gráfico y ubicamos AM 2K, MN 4K, BN 3K. A CN le vamos a pedir, le colocamos un valor X, ¿ya? Esto es X. Bien, y DM le ponemos un valor Y. Acá está DM, mira. Y. Entonces nos piden X sobre Y, lo que nos están pidiendo. X entre Y. Aplicamos el teorema de las cuerdas. Ahora, ojo, esta circunferencia con la mayor no son concéntricas. No nos lo dice el problema como para aplicar este teorema de la corona, ¿no? Que nos dice que estas partes son iguales. Estas partes son iguales, ¿no? Miden lo mismo siempre que las circunferencias tengan el mismo centro, es decir, sean concéntricas. Es decir, se haya formado una corona circular. Acá no nos dice que las dos circunferencias son concéntricas. Es decir, esto no es corona circular, ¿no? Aunque tiene el aspecto. Bien, ¿cómo podríamos calcularlo? Ya, a esta MP le coloco un valor A y a NP un valor B. Si aplicamos el teorema de cuerdas, para la primera sería Y por A igual a 2K por 7K. Si aplicamos el teorema de cuerdas para CP, diríamos que X por B es igual a 3K por 6K. 3K por 6K. Muy bien. Tengo AM, tengo MN, tengo BN. 2, 4, 3, 2K, 4K, 3K, sí, muy bien. Aquí puedo eliminar esto, me queda X. Me queda A, pero igual sigo con A y B. ¿Cómo podría eliminar ese A y B? Este por este es igual a este por el de acá. M y N son puntos de tangencia. A ver, ¿cómo lo podríamos calcular? Es igual a 2K por 7. Acá también está bien. O sea, cuando yo divida esto, chicos, miren, si yo divido estos dos, esto se va y nos estaría quedando que X sobre Y, pero el detalle es que nos queda A todavía, ¿no? Y sobre X es igual 2 por 7, 14 y 3 por 6, 18, que si sacamos mitad de 14 y mitad de 18 es 9. Y si lo invertimos, pero ojo, aquí nos queda A sobre B.
A ver, del gráfico mostrado, H, M y N son puntos de tangencia. Ah, y un detalle, me estaba olvidando de algo, chicos. La propiedad la voy a hacer por aquí, porque mira, que me estaba olvidando. Vamos a ver, ya está resuelto ya. Se eliminan, ¿sí? Se eliminan, ya por ahí están comentando, efectivamente. Si yo tengo una circunferencia, ya, ojo, si yo tengo una circunferencia y le trazo dos líneas tangentes, ¿no? Vamos a suponer, vamos a suponer que es tangente desde este punto y desde el punto de acá. Se cumple, la propiedad nos dice que esta longitud y esta longitud, disculpen, son iguales. O sea que si esto mide A, esto mide A. O sea que esto es lo mismo que B. Tienen la misma longitud. Por lo tanto se terminan eliminando. Y conclusión, lo único que nos faltaría aquí es invertir x sobre y. Acá también lo invertimos, 9 sobre 7. Alternativa C. Mira, esta parte es la que me había olvidado, ¿no? Estas longitudes miden lo mismo por el teorema de, de las líneas tangentes a una circunferencia. Qué bonito ejercicio. 10. Según el gráfico, el producto de AC por BC es 32. Este ángulo, lo voy a sacar aquí afuera, en este triángulo mide 90 grados menos tita. Este angulito en este triángulo mide 90 grados menos tita. Opuesto por el vértice, este ángulo mide 90 grados menos tita. Por lo tanto, aquí tengo un triángulo isósceles. Y todos sabemos que en el triángulo isósceles la altura llega en su punto medio. Es decir, que si esto mide B, esta parte va a medir B, ¿no? Porque la altura en un triángulo isósceles llega en su punto medio. Yo voy a borrar esta parte para que no nos cause confusión. Ahí está. Bien. A AB le colocamos un valor A. Me pide calcular BM. Pero ojo, como esto es isósceles, MC también mide X. Y este X, ¿no? Mírenlo. B es igual a esto. Yo puedo aplicar el teorema del cateto para en mi gráfico calcular el valor de X. Por el teorema del cateto, X al cuadrado sería el producto de las longitudes de su proyección ortogonal por toda la hipotenusa, que es 2 veces B más A. ¿Sí? La proyección ortogonal por toda la hipotenusa. B por 2B más A. Bien. Ya, pero nos dan un dato. AC, ¿quién es AC? A ver, ayúdenme a ubicar AC. AC es precisamente esto, mírenme. 2B más 2A. Ya, esto es 2B más A es AC. ¿Ya? No se olviden. ¿Quién es BC? A ver, ubícalo. BC es 2B. BC es 2B. Entonces, si yo saco mitad y mitad, me estaría quedando que 16 es igual al producto de 2B más A por B. Y este producto es el que yo tengo aquí. Es el mismo, ¿sí o no? Sino que está en orden de factores invertido. Pero el orden de los factores no altera el producto. Por lo tanto, X es 4. Entonces, de esa manera hemos llegado a la parte final. Y solamente me queda decirles pues que nunca se cansen de aprender y que compartan lo aprendido.